Estamos en contacto, estamos tratando de entender desde el principio del programa qué puede pasar, cómo puede funcionar este nuevo sistema que empezó a regir ya que se perfeccionó desde el punto de vista de la transferencia de la deuda del Banco Central al fondo, al Tesoro Nacional. Y estamos tratando de entender también cómo a partir de los anuncios del sábado 13 de julio, realmente extraño, tanto el presidente como el ministro de Economía el sábado 13 de julio anunciando digamos, esta nueva etapa de la política económica y de la política de emisión cero. ¿Qué puede pasar en términos tanto de la brecha del dólar como los otros impactos que puede tener esta política, por ejemplo, sobre el tipo de cambio y sobre los bonos, quiero decir, sobre el precio de los bonos y sobre a través de la evolución de las reservas? Para intentar entender esto estamos en línea, en contacto con Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué Bien, tal? Buenas bien. tardes. Hay un informe tuyo, una nota incluso que salió, se publicó este fin de semana en La Voz del Interior, en Córdoba. Un poco el título me llama la atención, es Bajar la brecha sin reservas propias. En la antesala del Fondo Monetario Internacional, ¿hasta qué punto el hecho de que se le esté dificultando al gobierno conseguir reservas eh, lo hace más dependiente del fondo? ¿Cuál es el costo de esta nueva política que fue anunciada hace ya más de una semana por el presidente y por el ministro Jorge? Sí, mira, el tema es, obviamente, bajar la brecha cambiaria es un objetivo razonable, porque con una brecha cambiaria del 50%, de más del 50%, como llegó unos días atrás, hay muchos mecanismos de la economía que funcionan mal. Ese es un objetivo razonable. El tema es con qué instrumentos se consigue. Lo que yo subrayo es que el gobierno parece decidido a vender dólares, muchos dólares en el mercado libre a través de CCL, usando reservas que acumuló en mayo, y parece decidido también eventualmente a subir la tasa de interés si no alcanza con la venta de dólares en el mercado libre. Lo que yo digo es que hay una tercera pata que tiene que funcionar para no afectar las expectativas de mediano plazo, y es que también ingresen dólares al mercado oficial de cambios, es decir, que haya oferta neta de exportadores para que todo el mecanismo no se base en reservas que se compraron en mayo, sino que para que el mecanismo funcione aceitadamente, con dólares entrando por un lado, sería el mercado oficial de cambios, y saliendo una fracción de eso por el mercado libre. Y La lo, semana pasada ese mecanismo no funcionó, o sea, la tercera pata no se la vio, y hay falta fluidez en la oferta de exportaciones. Hay motivos para que eso ocurra, porque los precios internacionales de la soja, el maíz, han caído muchísimo en lo que va del año. Entonces el poder adquisitivo de la tonelada de soja en el mercado interno, ya transformado los granos en pesos en Rosario, poder adquisitivo de la soja, del maíz, en términos de precios locales, ha bajado un 40% desde noviembre. Si uno mira lo que pasaba, los precios que había, el poder adquisitivo que tenía una tonelada de soja en el mercado interno local, en el mercado interno argentino, y mira el poder adquisitivo que tiene esa misma tonelada de soja hoy, ese poder adquisitivo bajó 40% desde noviembre a julio. Entonces, el desincentivo a vender granos por parte de los chacareros es marcado, y la pauta cambiaria del 2% no ayuda, y si además el gobierno baja la brecha, el dólar de exportación, que estaba compensando hasta semanas atrás parte de la caída de los precios internacionales, bueno, el dólar de exportación tampoco va a compensar. Entonces, ese es un poco, mm, nadie tiene la bola de cristal sobre esto, pero eso me parece que son las variables que hay que mirar para ver si esto funciona y en qué magnitud el objetivo de bajar la brecha no se logra con
costos demasiado elevados, digamos, ¿no? Claro, hasta ahora, de todos modos, la gente está tratando de adivinar. Aparentemente no ha habido, pese al anuncio, en la semana que pasó, de hoy desconozco, pero tampoco es que el Banco Central ha salido a operar en el mercado del contado con liquidación. Como que Claro, este lo es que un... pasa es que las balas son escasas, Sergio. Claro, O sea, ni siquiera hubo tampoco comunicados oficiales, digamos. Ha habido tweets de funcionarios es que cierto. dicen que habría disponibles para ofrecer en el mercado libre 1.700 millones de dólares, que fue el excedente logrado en mayo en el mercado oficial de cambio. Eso es la información que uno, digamos, tiene que tomarla como un elemento para interpretar la realidad y para ver cómo va a funcionar esto. Esos 1.700 millones de dólares, digamos, bajo esta tercera pata que falta, es decir, que no están entrando dólares por el mercado oficial en estos días, en estas semanas, dado esa restricción, esos 1.700 millones son balas escasas para afrontar los próximos meses, y entonces es lógico que el gobierno busque un piso para el precio del dólar libre que no le cueste demasiado en términos de usar reservas y en términos de subir la tasa de interés. Ese piso parece estar hoy en 1.300 pesos por dólar para el mercado libre, pero bueno, es Es un una guesstimate. lectura de pocas horas, digamos, no Ujú. se puede hacer una teoría sobre la base de dos datos. Claro, claro. Un dato que me impresionó, que estaba viendo, que había estado viendo de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario y que tiene que ver con esto que señalás, Jorge, es que hasta mayo el campo, en particular el sector agrícola, había aumentado las importaciones de fertilizantes 70%, un aumento fortísimo. Eso marca expectativas importantes, digamos, para la producción futura, para reponer nutrientes, Claro, etcétera, sí, pero que sí, en junio eso se paró por completo, se paró sí. por completo, y una de las causas además de todo este tema cambiario que estás mencionando, es concretamente este tema de a la espera de la baja del impuesto país, que es también otro elemento, digamos, que puede hacer que la gente siga esperando, ¿no? Que los exportadores sigan esperando. Claro, claro. Hay muchos motivos, porque en realidad las ventas de grano, una vez que entran los primeros camiones y ese dinero se usa para pagar deudas, digamos, que se acumulan durante todo el proceso de siembra, fertilización, mantenimiento, etcétera. Después de eso, en parte el productor vende granos para financiar los costos, una parte, porque también hay mucho que se financia en toneladas de soja. Sabemos que la soja es una moneda espectacular en la Argentina, que ha hecho que las actividades en el campo no se hayan paralizado aún en los peores momentos hiperinflacionarios, porque las operaciones no se hacen, digamos, te vendo este fertilizante por tantos pesos, te Mm, vendo este fertilizante y te lo cobro cuando coseches, y es equivalente a, no sé, 2 quintales de soja. O sea, ujú. esa función de la soja como moneda en el campo es espectacular, como Claro. bueno, y eso es lo que no vio el ex ministro Lustó cuando quiso hacer las retenciones móviles, pero no nos vayamos tanto Mm, de la historia. Lo que te decía es que en este momento, como hay incertidumbre respecto de qué precios va a haber en el momento en que se coseche la próxima campaña, la 2024-2025, hay incertidumbre sobre el clima, el tema de sí. la niña que puede predominar, la falta de lluvias o menos lluvias de la que hubo esta temporada, eso también influye a la hora de tomar decisiones en el campo. El tema de la famosa chicharrita, esa plaga que afectó mucho al maíz, no está erradicado, y entonces puede haber algún sesgo de decidir sembrar soja en lugar de sembrar maíz por este motivo sanitario, si querés. En fin, hay muchas cosas que están influyendo, aparte de la cuestión cambiaria y aparte de los precios internacionales en caída. Con lo, Eso da un combo donde, bueno, el gobierno anterior lo solucionaba poniendo el dólar soja, digamos. claro. Yo, digamos,
Yo no creo que el gobierno actual vaya en esa dirección, pero no sé, es posible que el productor diga, bueno, como están entrando pocos dólares al Banco Central, es posible que el gobierno esté pensando en premiarme de alguna forma, lo cual también te frena las decisiones, te frena la compra de fertilizantes más allá de, para la próxima campaña, más allá del hecho de que los fertilizantes, como te decía antes, en general se canjean por soja, bueno, el tema del impuesto país obviamente que también influye, como vos decís. Claro, y además los tiempos, ¿no? Porque si vendiera hoy un productor, exportara a un dólar que es bajo, que considera bajo, todavía hasta la próxima siembra, esto es allá por septiembre, con lo cual hay también un plazo muy cómodo, digamos, y además, en todo caso, si recibiera pesos a la tasa de interés que el Banco Central finalmente hoy no tocó, también los incentivos o las motivaciones para que lo haga son muy escasas, ¿no? Claro, claro. Y lo que yo digo en el artículo es que como el riesgo país ha subido mucho, eh, entonces puede haber expectativas de que el gobierno tenga que adelantar las negociaciones con el Fondo Monetario para despejar un poco el horizonte de los vencimientos de deuda externa. Hay que recordar que de aquí a fin de 2025 el gobierno tiene vencimientos por unos 17.000 millones de dólares en bonos y compromisos de deuda externa y no tiene en este momento reservas para afrontarlos y tampoco posibilidades de refinanciar porque el riesgo país es de 1.500 puntos, más de 1.500 puntos. Entonces, la hipótesis es que frente a estas circunstancias empiece a entrar en la agenda de la discusión económica la posibilidad de que el gobierno adelante las negociaciones con el fondo. Y lo que digo en el artículo es que eso sería una buena noticia para los bonos de deuda externa, si hubiera una negociación avanzada con el fondo y con fondos frescos, algún tipo de fondos frescos, podría mejorar la paridad de los bonos, podría bajar el riesgo país. Pero A su es vez, una balanza, digamos, es una balanza. De un lado pueden subir los bonos, pero del otro lado pueden bajar las expectativas vinculadas con el peso, porque claro, se claro. sabe, el fondo ha fijado posición de que prefiere otro tipo de política cambiaria, no una tablita, prefiere un peso acorde con todas estas circunstancias que estamos conversando, es decir, un peso más devaluado respecto de la moneda norteamericana. Entonces, es paradójico, pero un avance de la negociación con el fondo implicaría expectativas de devaluación, lamentablemente, desde el punto de vista de lo que es el equilibrio general de la economía, ¿no es Claro, cierto? claro. Tendría el Y efecto... digamos, no soy original cuando digo que seguimos en el escenario de trazada corta, ¿no? Intentás arreglar una cosa y se Y te termina desarreglas otra. Tendría desarreglando el otra. efecto exactamente opuesto al que lograron con esos anuncios del 13, del sábado 13 de julio, que es que más o menos algo contuvieron el dólar y la brecha, pero bajaron los bonos y aumentó el riesgo país. Así es. Y respecto yo personalmente, Jorge, tengo la impresión de que aquí se exagera. Ayer se conoció finalmente la renuncia de la presión insoportable que hubo sobre el presidente norteamericano Joe Biden para que desista de su candidatura. Y bueno, y como que hay una lectura a partir del atentado también el sábado 13 contra Trump, de que Trump ya prácticamente tiene ganada la elección. Yo no sé si están así, pero al margen de eso, la expectativa de que si Trump gana, la Argentina va a tener fácilmente o más o menos fácilmente una ayuda política decisiva y que el fondo le va a dar fondos frescos a la Argentina. A mí me parece como demasiado lineal, demasiado optimista esa lectura y además tiene otro problema que tiene que ver es parecido a esto que te decía de por qué el campo va a liquidar si recién en septiembre tiene que sembrar, que para la elección falta todavía, es en noviembre y el cambio de gobierno es en enero, con lo cual es muy lejos todo eso, ¿no? Sí, sí, hay un problema de timing para ese escenario. Claro. Además, el tema del desistimiento de Biden
puede implicar otra cosa, y es que la marea roja, rojo es el color que identifica a los republicanos, Ujú. no estoy hablando de otra marea roja, Sí, sí. la marea roja en un momento de las últimas horas, la semana pasada, era un escenario en el cual los republicanos también tomaban el Senado, o sea, las elecciones iban a ser tan negativas para los demócratas que no solo podía ganar Trump, sino que además los republicanos tienen mayoría en la Cámara, pero la mayoría en el Senado pertenece a los demócratas, ¿no es cierto? Entonces, la expectativa de la marea roja era que no solo ganara Trump con mucha diferencia, sino que además los republicanos tomaran, lograran mayoría en el Senado. Entonces, con un Congreso unificado alrededor de la figura de Trump, ahí quizás hubiera habido más margen, digamos, para el gobierno, para ese eventual gobierno de Trump, y a lo mejor saltarse algunas restricciones institucionales que existen. Pero ahora me parece que eso también cambió, o sea, digamos, es posible que Trump pueda mantener chances de ganar, pero es muy difícil que el Congreso no siga dividido en Estados Unidos, porque también hay un sentimiento anti-Trump fuerte. Entonces, es posible que los demócratas puedan mantener su mayoría en el Senado, y si el Congreso está dividido, el margen de acción de Trump se reduce mucho. Puede haber mucho margen, de todos modos, aún con un Congreso dividido, en la parte comercial, o sea, el tema de las amenazas de subir los impuestos a las importaciones originadas en China a un 60%, subir los impuestos de las importaciones al resto del mundo en un 10%. O sea, esa parte de la política o de lo que sería el programa de Trump se puede implementar sin necesidad de Congreso unificado. Pero hay un montón de otras políticas, incluidas las fiscales, donde ahí operan las restricciones institucionales. Y el tema del fondo, de la relación, además Estados Unidos tiene un voto importantísimo y tiene poder de veto en el fondo, pero no tiene mayoría por sí mismo, Claro. Sí, sí. necesita Francia, Alemania, Japón, necesitan estar de acuerdo con ese tipo de iniciativas, dar más fondos frescos, por ejemplo, a Argentina. Y bueno, Argentina en realidad, si tiene muchas expectativas de gobierno con Trump en Estados Unidos, debería también tener políticas similares con Alemania, Francia, Japón, Claro. y eso no lo estamos viendo, o sea que No, en no se está realidad viendo no se está viendo. en absoluto, y además, el viernes pasado el presidente volvió a la carga contra Rodrigo Valdés, el director del departamento que se ocupa de América Latina, con lo cual también creo que eso termina entorpeciendo la posibilidad de una negociación más favorable para la Argentina. Y además incurriendo, Jorge, en una enorme contradicción, porque acusa a, a Valdés, que fue ministro de Bachelet, pero es un ministro ortodoxo, digamos, fue un ministro ortodoxo, es Sí, un es un economista profesional ortodoxo, muy respetado, ¿no? Un un profesional muy profesional respetado. respetado, diciendo que ayudó a Massa y que es del Grupo de Puebla, etcétera, cuando el mismo ministerio, el mismo gobierno de Milei tiene de representante ante el Fondo Monetario Internacional a quien era el jefe de asesores de Massa, a Leonardo Matcourt. Con lo cual, digamos, las contradicciones de este discurso, digamos, de cargar contra las personas en vez de resolver las situaciones, realmente me parece que se termina acorralando aún más el gobierno en estas situaciones de frazada corta que planteabas en tu análisis. Sí, sí, o sea, yo creo que hoy el gobierno está muy dependiente de resultados visibles en dos frentes. Primero, que efectivamente la inflación converja al 2%. O sea, lo que se logró hasta ahora es buenísimo, pero el tramo siguiente, pasar del 4 y pico al 2, ya es mucho más difícil. Y segundo, digamos que efectivamente la brecha cambiaria baje, pero sin necesidad de que sea una carnicería en el mercado financiero, es decir, sin necesidad de que la tasa de interés suba y que el Banco Central tenga que ser muy agresivo en las ventas.
sino que sea más natural esa reducción de la brecha por este tercer motivo que todavía no aparece, que es que haya más oferta de exportadores. Entonces, los dos test están ahí sobre la mesa y bueno, yo creo que dado los últimos 10, 12 años o los últimos 20 años, donde realmente la involución de la Argentina ha sido tan formidable y tan penosa, creo que hay mucho, o sea, se sigue asignando mucho crédito a la posibilidad de que, digamos, esta experiencia salga bien. O sea, es una mezcla de deseos con expectativas generadas en ese escenario tan negativo del pasado. Pero bueno, a esa expectativa hay que ayudarla. Uh-huh. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, gracias por la llamada. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y bueno, estamos sobre la hora.